Antes de pasar a la tan ansiada cena de clausura, tenemos el último panel que nos engalana con su presencia extitulares de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. El panel es el número 7, la historia de la COFEMER, contada por sus titulares. Tenemos la presencia del doctor Carlos Arce Macías, titular de COFEMER del 2000 al 2004. También nos engalana con su presencia el maestro Carlos García Fernández, titular de la COFEMER del 2004 al 2009, en un panel moderado por nuestro titular actual. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Pues finalmente llegamos al último panel, un panel para quienes estamos en la COFEMER muy emotivo, muy importante. La historia de la COFEMER contada por sus titulares. Me voy a permitir rápidamente leer una brevísima semblanza de nuestros titulares de la COFEMER. Carlos Arce Macías es profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económica C, CIDE, y extitular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Administrativo y Fiscal por la Universidad de Guanajuato. De 1991 a 1994 fue electo diputado de la 55ª legislatura del Estado de Guanajuato. De 1997 a 2000 fue electo diputado federal en la 57ª legislatura, en la que participó en la simplificación de la regulación en estados y municipios. En el ámbito administrativo ha sido abogado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, oficial mayor de la Presidencia Municipal de Guanajuato y regidor del ayuntamiento en el mismo municipio. En el año 2000 fue designado director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, cargo que ocupó hasta 2003, ya que posteriormente se desempeñó como Procurador Federal de Protección al Consumidor. En 2006 fue nombrado como subsecretario de Economía hasta el 2008. Posteriormente, en 2009, ingresó al Centro de Investigación y Docencia Económica C como profesor asociado para colaborar en la realización de proyectos de investigación sobre gobierno, competitividad, mejora regulatoria e innovación. Carlos García Fernández, extitular también de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Bristol en Reino Unido, así como un doctorado por la Universidad Panamericana. Inició su trayectoria profesional como asociado en Clerk Baker McKenzie, así como en otras firmas legales nacionales e internacionales. En 1993 se desempeñó como director de Asuntos Internacionales en la Dirección General de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía. En 1994 ocupó la Dirección General de Inversiones Extranjeras de la misma dependencia. Del 2003 al 2004 fungió como asesor internacional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, por sus siglas en inglés. Posteriormente, en 2004, fue designado por el titular del Ejecutivo Federal como director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, cargo que ocupó hasta el año 2009. De 2009 a 2011 fue nombrado presidente ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Autobuses, Autocares y Remolques. Finalmente, tengo también la semblanza de otro de nuestros titulares que físicamente no está presente, pero que fue muy amable de anoche, que tuvo que suspender su viaje. Nos envió un video grabado esta madrugada, que mucho le agradecemos, al maestro Virgilio Andrade, mi predecesor en la COFEMER, que actualmente es director general del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BANSEFI. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM. Cuenta con una maestría en Administración y Política Pública en la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos. En sus inicios fungió como asesor en diversas áreas de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República. En 2002 se desempeñó como secretario técnico del Banco Nacional de Crédito Rural, Banrural. Posteriormente, en 2003, sirvió como consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Del 2012 al 2015 fue nombrado por el titular del Ejecutivo Federal como director de la COFEMER. Posteriormente, en febrero de 2015, fue designado secretario de la Función Pública
cargo que ocupó hasta 2016. Desde el 27 de enero de 2017 funge como director general del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, ya lo comentaba, de la Bansefi. Y bueno, me gustaría, también me acaban de comentar que otro de los titulares de la COFEMER, Alfonso Carballo, que no pudo estar presente por temas de que se encuentra fuera de México, se encuentra en Italia y lamentablemente no pudo salir del país, está en un procedimiento administrativo allá. Y me acaban de decir que nos mandó también un video que vamos a proyectar en unos momentos. Pero antes me gustaría que nuestros titulares comentaran sobre lo que les tocó vivir. Entiendo, Carlos, que el primer titular fue Fernando Salas, que estuvo unos meses en el cargo. Y después, en diciembre de 2012, fuiste tú designado y estuviste entonces hasta el 2004, cerca de 4 años. 3 años, los primeros 3 años de la administración del presidente Fox. Platícanos tu experiencia, porque seguramente yo he dicho que la COFEMER, lo que es hoy, es el resultado del pasado, de lo que se ha venido construyendo a lo largo de estos 17 años, que hemos venido construyendo uno sobre el otro, que es una institución que a pesar de los cambios de administración, inclusive de gobiernos de distintas siglas partidistas, es una institución que ha venido reconociendo el trabajo que se ha estado realizando en el pasado, y es como creo que hemos logrado avanzar. No estamos reinventando la piedra, lo que tenemos el día de hoy ha sido gracias al trabajo en mucho que ustedes llevaron a cabo en la COFEMER. Platícanos cómo fue el desarrollo del inicio de la COFEMER. Gracias, Mario Emilio, gracias a todos ustedes, gracias por la invitación. Bueno, creo que resulta muy amable poder estar platicando de la historia de la COFEMER y de abrir estos espacios porque evidentemente, como tú comentas, el resultado de una institución finalmente es la agregación de una serie de etapas que se fueron dando, y es importante para poder ver cómo va madurando la institución poco a poco. Efectivamente, Fernando Salas el doctor Fernando Salas fue el primer director de la COFEMER, estuvo unos cuantos meses. Sin embargo, de él dependió, discúlpame que tenga que hablar de él, pero creo que es muy importante esta parte porque es el inicio, es probablemente la arqueología de la COFEMER, pero el trabajo de Fernando fue muy, muy importante. Asumo su referencia y lo digo así porque a él le tocó un largo periodo a cargo de la Unidad de Regulación Económica, donde se fue conformando lo que posteriormente fue la COFEMER. Y el trabajo que se hizo en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fue un trabajo muy arduo, muy complejo y muy profundo, porque fue la construcción de un equipo de trabajo muy sofisticado. Y ese es mérito de Fernando. Realmente yo cuando entré, pues lo que recibí pues fue un Ferrari que estaba ahí parado a la puerta, con una larga pista para arrancar. Y fue un trabajo que se vino incluso diseñando y ejecutando desde mediados de los años 90, cuando el titular de la UDE fue Santiago Levy. Posteriormente Arturo Fernández, luego director del ITAM, también estuvo a cargo de ello. Y esto corresponde evidentemente a las necesidades de controles regulatorios que marcaba el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio. Total, que llegamos al año 2000 ya con la reforma diseñada desde la Secretaría por Fernando y una serie de asesores, y Herminio Blanco, en fin, en donde tuvieron el acierto de proporcionarnos un buen timón para dirigir esta nueva institución que marcaba la inauguración
de una política pública horizontal sobre todo el gobierno federal. Y el diseño yo creo que fue acertado, realmente ha aguantado la institución sin cambio prácticamente hasta ahora que se están haciendo ya ambicioso cambio primero con la reforma constitucional al 25 que se ha llevado a cabo, impulsada por la COFEMER y por ti, y la expedición próximamente de la nueva ley de mejora regulatoria. Pero todo este tiempo, todos estos años, pues aguantó el diseño de la COFEMER, lo que habla de un trabajo preciso, escrupuloso que se hizo en ese momento. La conformación del equipo fue muy importante, jóvenes profesionistas, muy bien preparados en asuntos regulatorios y en asuntos relativos al conocimiento de la administración pública, un equipo heterogéneo con buenos abogados, muy buenos abogados, especialistas en administración pública, muy buenos economistas también, con buen manejo de econometría, y cosa que casi nunca se palpa, pero es también la incorporación de algún ingeniero industrial que utiliza esa mente esquemática, seria, especialista en dicotomía de los procesos para el análisis de toda la parte de procesos. Este equipo es un equipo que acabó dándonos 2 subsecretarios, 2 secretarios ejecutivos de diferentes agencias y un asesor de Presidencia de la República y actualmente director del Centro de Investigación y Docencia Económica, que es el doctor Sergio López Ayón. Todos ellos trabajaron juntos y gracias a ellos se dio el impulso inicial de la mejora regulatoria, realmente fue un impulso muy fuerte. Yo sí tengo que reconocer, ahora puedo hablar con más libertad, tú no, pero yo sí. Ya cuando hablamos de tiempos pasados se pueden decir muchas cosas, pero realmente en esos momentos lo que había era un gran respaldo de parte del presidente de la República, lo que permitió incursionar de manera exitosa en los difíciles espectros de la plomería institucional, porque realmente la COFEMER lo que hace es un trabajo de plomería. No es el más bonito de la administración pública, menos el más vistoso, es plomería, o sea, hay que meterse a los tubos, hay que destapar esos tubos de donde va la regulación, donde corre la regulación y donde corre también, y se ve con mucha claridad cuando se hace mejora regulatoria, la corrupción. Se detecta muy fácilmente y ese trabajo de plomería pues hay que realizarlo puntualmente y pues no es el más agradable, ahí se está sujeto a muchos desgastes. Tú hace rato hablabas de cómo sonaba el teléfono rojo, fue mi mismo caso, me imagino que también el de Carlos García. Y es muy importante porque pues alguien ostenta el cargo de director general de mejora regulatoria y de repente recibe una llamada del señor secretario de Agricultura o del señor secretario de Gobernación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la jerarquía es diferente y hay que aguantar los catorrazos. Y seguramente en un tete-a-tete frente al presidente de la República, pues ya sabrán ustedes quién tiene más posibilidades de ganar, si un secretario o el director general de la mejora regulatoria. Entonces, este es un asunto que hay que plantear con mucho cuidado. Sin embargo, creo que salimos avantes de las más importantes batallas que pudimos dar en esa época. Recuerdo una
muy importante, por cierto, que tiene que ver con la mejora regulatoria, pero que no es la mejora regulatoria en sí, y que muchas veces se ha perdido en todo el trasiego de los problemas regulatorios del país. Y es que en la COFEMER, durante la época en la que estuve, se diseñó, se promovió y se negoció la primera ley de transparencia. Ahí se hizo, ahí se escribió, ya sé que van a decir que el Grupo Oaxaca y que etcétera, etcétera. Ahí se escribió la ley de transparencia. Pueden vertirse sobre nosotros los odios de muchos de ustedes cuando tienen que pensar en los problemas que ha acarreado toda la regulación de transparencia. Sí, los responsables en parte soy yo junto con un equipo, pero ahí se sacó esa ley de transparencia que al tiempo se ha visto como uno de los instrumentos más importantes de cambio institucional en todo el gobierno, en la operación de todo el gobierno mexicano, no solamente a nivel federal, estatal, sino también municipal. Ahorita estamos en los últimos avances también después de reformas constitucionales, etcétera, en la parte de transparencia. Bueno, ahí se generó la ley de transparencia. Por cierto, es muy interesante su manifestación de impacto regulatoria porque se trató de hacer un ejemplo de cómo se debería de hacer una manifestación de impacto regulatorio. Lo único en lo que se falló fue en los costos, evidentemente se multiplicaron muchísimo. Bueno, otra de las cosas que pudimos hacer, voy a concluir en unos minutos más, es la innovación. Creo que fue un momento en que se pudieron plantear innovaciones muy importantes, probablemente por el ambiente que también rondaba en esa época de cambio, porque se venía de un cambio político importante. Sin embargo, construyéndose desde una institución heredada por otro gobierno que siguió fortaleciéndose. Eso es importante para marcar cómo se deben desarrollar y cómo deben de madurar las instituciones y no quebrar las instituciones por los cambios gubernamentales. En cuanto a innovación, pues implementamos el sistema de apertura rápida de empresas, que no fue sino otra cosa, sino la perspectiva y la visión para llevar la mejora regulatoria hacia los estados y sobre todo hacia los municipios. Porque claramente veíamos que empezaba a haber avances a nivel federal, lentos, en ciertas áreas muy críticas, etcétera, pero fuera en los gobiernos estatales y especialmente en los municipales, interesándonos sobre todo en las grandes ciudades, pues prácticamente había un total desconocimiento de la mejora regulatoria. El invento, la zanahoria que llevamos al asunto fue el sistema de apertura rápida de empresas. Y creo que fue realmente muy eficaz porque de inmediato los municipios se empezaron a interesar en las cuestiones relativas al sistema de apertura rápida de empresas y los empresarios sobre todo pugnaron mucho porque en sus municipios hubiera este mecanismo que poco a poco se ha ido sofisticando. Una cosa que se nos quedó a medias y no se ha podido concretar bien es el RUPA, que desde entonces se estableció el Registro Único de Personas Acreditadas para que nada más se acreditaran ante una instancia gubernamental y ya no se necesitaran acreditaciones posteriores. Lo que acabamos de armar no se había concluido y durante la gestión se terminó de armar, fue el Registro Federal de Trámites y Servicios. Ustedes lo saben, sin registro de trámites y servicios es imposible hacer mejora regulatoria. El alma, el core de la mejora regulatoria es el registro de trámites y servicios porque es el mapa prácticamente de la regulación. Y también inventamos algo que se ha venido dando, hoy acabó en el 2x1, pero en aquel entonces fue la mora regulatoria. Luego tú le pusiste, ¿cómo le pusiste? Bueno, fuiste más tranquilo, pero en el caso mío fue la mora regulatoria, en el cual se trataba de impedir la expedición de más regulación si no era
bajo la instrucción del presidente de la República, petición hecha por muchos empresarios, y al final de cuentas lo más simpático y lo paradójico fue que los que empezaron a quejarse fueron los empresarios, y los primeros que fueron a pedir más regulación fueron los empresarios. Esto simplemente para matar esa visión de que los empresarios son los más interesados en de regular y en mejorar la regulación. No se la crean mucho, esto llega hasta cierto límite, pero realmente el mundo empresarial quiere la mejora regulatoria para sí y la regulación en los bueyes de mi compadre. Esto esencialmente con una visión proteccionista. Concluyo, la mejora regulatoria que tratamos de implementar tuvo desde un principio una visión esencialmente de competencia. Entendíamos que estamos sumergidos en México en un capitalismo de compadres. Un capitalismo de compadres donde los negocios se hacen entre amigos. Y esto impide en mucho la evolución de la economía mexicana. ¿Por qué? Porque se requiere establecer mercados realmente abiertos. Y eso es lo que está y ha construido el Tratado de Libre Comercio, mercados abiertos sin economía de compadres, en competencia, pero todavía tenemos enormes áreas de la administración pública y de la economía del país metida en esta parte relativa a la economía de compadres, donde los negocios, especialmente en los municipios, se hacen con los amigos. Y por aquí está el representante de FEMSA, que ya nos ha platicado los problemas que tienen, por ejemplo, en poner OXXO en los pueblos, en las ciudades, las resistencias que ha tenido Walmart, Soriana, en fin, un montón de lugares, porque no quieren abrir los mercados, esencialmente porque las ciudades tienen dueños y las ciudades tienen oligarquías que controlan esos dueños, esos mercados. Pues bien, la mejora regulatoria en los municipios, se los digo, yo se los puedo decir, se trata esencialmente de romper esas oligarquías. Por eso, en aquella época, me acuerdo, firmamos un convenio entre COFEMER, Profeco y COFECO para impulsar ese asunto. Eso me imagino ahora ya con COFECO transformada en COFESE, pues no sé ahorita cómo anda el asunto, pero es la visión pues de competencia y la mejora regulatoria como un instrumento de competencia, como hay que atender muchos de los problemas que encontramos en la regulación. Ante este asunto relativo a que la mejora regulatoria identifica corrupción, identifica monopolios, oligopolios, etcétera, y finalmente grupos apoderados de la regulación a nivel local, es por eso por lo que lo importante de la mejora regulatoria y el eje de la mejora regulatoria es sin lugar a dudas la voluntad política. Si no hay voluntad política de los ayuntamientos, del gobernador y del presidente de la República, no va a haber ninguna comisión de mejora regulatoria federal, estatal o municipal que pueda realmente llevar con éxito su encomienda. La mejora regulatoria es un asunto político. La parte técnica, que es tan sofisticada y que tanto nos gusta, es secundaria, esa la podemos resolver. Hay cada día más instrumentos, aquí se han presentado el montón de instrumentos que hay para resolver la mejora regulatoria. La única condición para hacer mejora regulatoria en serio es la que no hemos resuelto, y esa es la voluntad política de los gobernantes. Es la única manera de expandir la política pública de mejora regulatoria en los 3 niveles de gobierno.
federal, estatal y municipal. Muchas gracias, Carlos. Qué importante trabajo llevaste a cabo. Te tocó desarrollar en los inicios de la COFEMER. Y tendría muchas preguntas que el tiempo no nos va a alcanzar en este panel, porque además nuestro amigo Carlos García también tiene un vuelo que alcanzar. Pero en este primer bloque, antes de que se vaya Carlos García, quisiera hacerte al menos una pregunta, con la posibilidad de, si nos queda tiempo, otras 2 preguntas más. Pero hablabas tú de que se mueve si hay voluntad política, al más alto nivel. Sabemos que tú tenías una vinculación, una amistad cercana con el señor presidente Vicente Fox, ambos de Guanajuato. Había sido diputado local, había sido diputado federal, estabas muy cercano al presidente, tenías su apoyo, tuviste un grupo muy brillante que te estuvo apoyando, y bien dicen que uno es su equipo y su equipo es uno, y esa generación de, como decimos ahora coloquialmente, cofemerianos, gente que ha destacado. Pero sin duda también tuviste, no obstante el apoyo político, tuviste muchos obstáculos, problemas, resistencias que vencer. ¿Te acuerdas de uno en particular que te haya realmente quitado el sueño, que te haya hecho que la sangre se te subiera a la cabeza, que sintieras una enorme impotencia de decir, esto tiene que ser de manera diferente, tengo este gran problema y debemos de continuar así, sin embargo, está esto? Tienes uno, efectivamente tú hoy lo puedes hablar. Nosotros en este momento a lo mejor no podremos hablarlo, pero tú sí. ¿Nos puedes compartir uno que lo recuerdes como algo duro? Comento 2. Una anécdota. Uno de ellos está resuelto ya y creo que era el más importante, que era el asunto de telecomunicaciones. Hubo llamadas del propio secretario de Gobernación, luego llamadas del secretario de Comunicaciones y Transportes, acabaron los subsecretarios en la oficina de COFEMER viendo el reglamento, por ejemplo, para el asunto de televisión, de cómo se iban a manejar los tiempos de televisión, etcétera, con unas presiones brutales sobre COFEMER. Creo que fue la única presión. Hubo 2, una de Comisión Federal de Electricidad para tarifas, para subir tarifas sin transparentarlas, y la otra el asunto precisamente relativo a televisión y a teléfonos. Pues la presión que metía Teléfonos de México y American Móvil era realmente muy fuerte. Creo que ya se resolvió, se ha ido resolviendo, pero pues la forma en que se resolvió llama la atención precisamente por la fuerza que tenían estos poderes fácticos para incidir en la regulación. Y ahí están, puede ser un gran ejemplo del asunto. El otro simplemente es un tema simpático. El secretario de Agricultura, Usabiaga, me habló para decirme que tenía una muy buena idea, que había que detener en la frontera los ajos que se importaran, para que el ajo mexicano tomara un buen precio. El problema es que él era conocido como el rey del ajo. Entonces le dije, primero me voy de aquí a dejarte parar el ajo, pero es muy buena idea. Pues no nos parece buena idea en COFEMER, y luego tuve que ir a explicarle lo que significaba, lo que trataba de hacer. No entendía exactamente que había conflicto de interés en ello. Y a partir de todo eso también se percuten todas estas nuevas manifestaciones que ahora los vemos de manera muy normal, pero en aquel entonces no eran ni siquiera identificados por algunos funcionarios. Muchas gracias, Carlos. De Carlos Arce terminas tu gestión y te vas como titular de la Profeco.
La verdad es que yo no me quería ir, pero pues para allá me mandó el presidente y acabé en Profeco y llegó aquí mi tocayo. Y en el Carlos momento que García. sales tú le entregas a Carlos García. A ver, Carlos, tu experiencia, platícanos, por favor. Muchas gracias, don Mario Emilio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que todo, quiero agradecerte, mi estimado y buen amigo, don Mario Emilio, por esta invitación, por esta convocatoria que me ha parecido extremadamente generosa de tu parte y acertada, desde el punto de vista de reunirnos a mi tocayo, virtualmente a otros extitulares de la COFEMER y a un servidor y amigo contigo. Y al mismo tiempo aprovechar esto pues para agradecer y felicitar pues a todas y todos ustedes, agradecer a Ale Díaz su generosa hospitalidad también y el seguimiento muy puntual que ha dado de todos los detalles, y felicitarte a ti y felicitar a todo tu equipo de primera línea, que es un equipo de lujo, verdaderamente de lujo, a algunos de los cuales ya tenía el gusto de conocerlos, a otros los he conocido con ocasión de este 39º encuentro regional, y la verdad después de escucharlos me quedo con una impresión muy positiva, tan positiva como la que ya tenía, simplemente lo han venido a confirmar, y evidentemente, bueno, pues todos ellos se parecen al comandante en jefe, y el comandante en jefe a sus colaboradores, a sus lugartenientes. Así es que muchas felicidades a todos ustedes, a todos y cada uno. También quiero agradecer y felicitar a todos aquellos representantes de las distintas instancias estatales y municipales, porque finalmente, como hace rato muy bien lo decía por ahí nuestro buen amigo don Juan de Dios Barba de la Coparmex, las empresas no aterrizan en una entelequia llamada federación, sino que lo hacen en un estado y en un municipio. Y ahí es donde se presenta el enorme reto o el enorme riesgo de coadyuvar o no al aterrizaje de las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas que, a diferencia de Walmart o de Comercial Mexicana o de Soriana, que tienen grandes departamentos de abogados, consultores, reguladores y cuanto hay, pues la prueba del ácido está en el micro, pequeño y mediano empresarios. Ahí es donde está la prueba del ácido. Qué tan fácil es abrir y operar negocios en México. Y si no les vamos a poner tapetes persas, porque además el tipo de cambio recientemente ha estado presionado y costaría mucho ponerles tapetes persas, al menos vayamos a Oaxaca y compremos tapetes de Teotitlán del Valle, que emulan las grecas maravillosas de Mitla y de Monte Albán, y eso es lo que les deberíamos poner a los empresarios y empresarias en este país, tapetes de Teotitlán del Valle, para que sea suave y aterciopelado su aterrizaje y su apertura y su operación de negocios en este país. De tal manera que eso tendríamos que hacer, remover todos los escollos y ponerles tapetes de Teotitlán del Valle. Dicho lo cual, también felicito y agradezco la presencia de nuestros amigos de Centro y Sudamérica. Ubi ius, ibi societas, ubi societas, ibi ius. Donde está la sociedad, hay derecho. Donde hay derecho, está la sociedad. Es decir, es concomitante a la vida social la regulación. Queremos jugar una partida de dominó, de ajedrez, reglas del juego. Queremos jugar básquetbol, fútbol, tenis, bádminton, reglas del juego. Siempre hay reglas del juego. Pero ¿por qué el fútbol, soccer, es el deporte más famoso del mundo? Porque sus reglas son simples y fáciles de cumplir. No hay regulación más perversa que aquella que no se cumple. Por lo tanto, me parece que necesitamos tener presente pues esto que escribió hace tiempo Sergio Sarmiento con ocasión de la muerte de Steve Jobs, 7 de octubre de 2011, periódico Reforma. Jobs mexicano, y Jobs aplica con J mayúscula a Steve y con J minúscula a empleos, a creación de empleos. Jobs, empleos dignos y bien remunerados, porque eso de presumir que en México se invierte porque hay mano de obra barata, pues yo le propongo a cualquier empresario que se coloca en los zapatos de su obrero o de su colaborador y gane el mismo sueldo y con eso mantenga de manera digna a su familia. Tenemos que pensar en términos de condiciones humanas para vivir una vida humana digna de ser vivida. Y se preguntaba Sarmiento, ¿y si Steve Jobs hubiese sido mexicano?
Es muy probable que no hubiese encontrado una familia que lo tomara en adopción de recién nacido, como ocurrió en Estados Unidos, ya que las leyes en México parecen estar hechas para que los niños que son dados en adopción nunca encuentren un hogar. De adolescente, habría sido detenido y extorsionado por policías que le habrían considerado presa fácil por usar el pelo largo y quizá sustancias prohibidas. Al abandonar sus estudios universitarios, habría sido rechazado por la sociedad y considerado un fracasado. Habría tenido que trabajar en un taller mecánico con un horario extenuante que no le habría dejado tiempo para pensar. Y con un sueldo que no le habría dado lo suficiente para sobrevivir con dignidad. Su empresa, fundada en el garaje de la casa, habría sido cerrada por los inspectores por no dar las mordidas necesarias para operar. Jobs habría pasado muchos años tratando de dar de alta la compañía ante Hacienda, el Seguro Social, la Secretaría de Economía, la delegación o el municipio. Al final no habría tenido dinero para pagarle al notario. En lugar de la primera computadora, la Apple I de 1976, su firma habría generado una torre de multas y requerimientos de la autoridad. Es muy probable que, después de algunos intentos, Steve Jobs hubiese optado por vender calculadoras chinas en un semáforo de la Ciudad de México. Suponiendo que hubiese tratado de alcanzar el mercado internacional, sus costos habrían sido demasiado altos para competir. Finalmente, los reguladores mexicanos, por otra parte, habrían intervenido de inmediato si hubieran visto que tenía éxito, porque en México se perdona todo, menos el éxito. Ya lo decía Tomás de Aquino en el siglo XIII. Uno de los problemas, eso no lo decía él, lo digo yo, uno de los graves problemas que aquejan el ser y el modo de ser del mexicano es la envidia. Tomás de Aquino la definía como la tristeza, en el siglo XIII, la tristeza por la alegría de otro. Por eso celebramos, mi tocayo y yo, tu alegría. La alegría de nuestros amigos de la COFEMER y de todos aquellos que participan en este esfuerzo, porque son exitosos, y qué bueno que sean exitosos. Nos alegra que sean exitosos, Mario Emilio, porque no tenemos envidia, porque la envidia es muy pinchona, hablando en buen castellano. Los reguladores mexicanos habrían intervenido de inmediato si hubieran visto que tenía éxito. Tras producir su primera computadora, los burócratas le habrían impedido entrar al mercado de internet, ya lo decía mi tocayo, las telecomunicaciones, la telefonía o la música. Para eso necesitaría nuevas autorizaciones y permisos por parte del gobierno. Pero vamos a suponer, concluyo, que a pesar de todo, Steve Jobs hubiera podido crear una empresa remotamente cercana a Apple con valor de $340 mil millones. 340 mil millones de dólares, 2011. Consulté recientemente el dato de la empresa PricewaterhouseCoopers. Apple vale hoy en día 730 mil millones de dólares. México recibe al año 30 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. 730 mil millones de dólares, que equivale al 60% del Producto Interno Bruto de México. La economía mexicana es del tamaño de la economía de California. Por eso la economía mexicana es del tamaño de la economía de California. Termino para no cansarlos. Dice, entonces habría surgido un movimiento político para castigarlo por su éxito. Se le acusaría de ser demasiado exitoso en lo empresarial y demasiado rico en lo personal. No es suerte que Steve Jobs haya podido lograr sus éxitos en el norte de California y que en México, dice Sergio Sarmiento, nunca hayamos tenido un empresario tan revolucionario como él. Los tenemos, sí, muy ricos, pero no son innovadores. Si Steve Jobs hubiese sido mexicano, es muy probable que hubiera terminado trabajando en la economía informal. Parece que las circunstancias definen hasta dónde puede desarrollar su potencial una persona. Y en ese sentido, me voy muy rápido porque el tiempo apremia, pero quise tomar esta introducción para ejemplificar
la cultura del tope. La cultura del tope. ¿Dónde tenemos las mexicanas y los mexicanos al grito de guerra los topes? Aquí, en la cabeza. Es una cultura del tope porque todo es complicado. ¿Para qué lo vamos a hacer sencillo si lo podemos complicar? Es más, si ven la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en el más esplendoroso estilo barroco, junto floreció la capilla de autoría del arquitecto Churriguera. El churrigueresco no es más que el barroco mexicano extremadamente alambicado. De los más de 25 países que visité con ocasión de las negociaciones de los tratados de libre comercio y de los APRIs, de los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones en tiempos de Luis de la Calle, Herminio Blanco, Jaime Zabludovsky, cuando tenía el privilegio de ser director general de inversión extranjera, no conozco uno solo que tenga topes antes de un semáforo. En México sí. ¿Por qué? Porque no respetamos las reglas del juego, porque le faltamos el respeto al prójimo, los particulares, los ciudadanos y el gobierno también, porque se requieren dos para bailar el tango, y esa es la corrupción, ese es el origen de la corrupción, la falta del respeto a la legalidad. Si revisamos rápidamente la evolución de la institución, mi tocayo hacía señalamientos muy puntuales y que comparto, y que además me da mucho gusto que haya hecho ese señalamiento. Tú destacabas muy bien, Mario Emilio, de su proximidad y su relación de amistad con el expresidente Vicente Fox. ¿Qué comenzó haciendo mi tocayo? Reconocer y elogiar el trabajo que se hizo en gobiernos priistas. En México no sabemos jugar en equipo. ¿Saben ustedes en los últimos 100 años cuántas medallas hemos ganado en juegos de equipo? ¿En Juegos Olímpicos? ¿Ánimo? Cerca, 2. La primera es básquetbol, en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. La segunda en fútbol en 2012 en Londres. Tenemos una capacidad casi estructural para reconocer el éxito ajeno sin importar colores, olores y sabores, y sumar. Nada más que nos equivocamos porque no entendemos aritmética existencial básica. En esta vida el que suma multiplica, el que resta divide. Sumas, multiplicas, restas, divides. Como que ya es hora de que sumemos para multiplicar. Sumemos para multiplicar. Y por eso la COFEMER tiene muchos defectos. Y yo siempre señalé que el más importante debía ser el daltonismo. No ver colores, ver compromisos. Comenzando en términos de un recuento muy rápido, mi perspectiva es doble, desde la barrera y en el ruedo. Desde la barrera, no estaba yo en la COFEMER, pero sí estaba en SECOFI, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, en 2 periodos, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Presidente Salinas, lo decía muy bien mi tocayo, con ocasión de la negociación del TLC de América del Norte y de los subsiguientes, se abre México al mundo y el mundo a México. ¿Qué querían los empresarios mexicanos? Poder colocar sus productos y servicios en condiciones arancelarias preferenciales en otros mercados, particularmente en el mercado consumidor más importante del mundo al norte de la frontera. ¿Cuál era el quid pro quo? Protección jurídica a la inversión, capítulo 11. Pero dijo el presidente Salinas, ¿de qué nos sirve pintar la fachada? Y también nos quedó que después de 25 años se nos acepta en la OCDE como miembro número 25 en 1995, pura mnemotecnia, 25, 1995. Después de 25 años de que la OCDE no admitía un solo socio, se nos admite como el miembro 25 en 1995, preparados para jugar con los países desarrollados. Pero entras a la casa y es un tiradero regulatorio y de trámites pavoroso en el orden federal y, como bien lo decía mi tocayo, sobre todo en el orden estatal y municipal, un cochinero.
¿Quién invita a su casa a alguien pintando solo la fachada y lo invita a pasar, a dormir y a comer cuando tiene un tiradero regulatorio ahí? Y entonces él dijo, tenemos que crear la unidad de desregulación económica. Y en términos pendulares, empezamos por la desregulación, habiendo una sobreregulación. Segundo momento, pasamos al presidente Zedillo. Y el presidente Zedillo realiza reformas, por ejemplo, a la ley de inversión extranjera en 1996, abroga la de 73, tenemos una nueva ley en 1993 y finalmente unas reformas a la propia ley, perdón, la nueva ley de inversión extranjera es de 1993 del presidente Salinas, unas reformas a la ley de 1996 y un nuevo reglamento en 1998. Yo estaba en inversiones extranjeras, lo tuvimos que pasar por el tamiz de la COFEMER. Yo decía, ¿y esto cómo se digiere? ¿Y por qué tenemos que pasar este filtro? Pues porque efectivamente de nada nos sirve si tenemos un aljibe, por ejemplo, de nada nos sirve poner filtros al agua que entra fresca de la calle si no hacemos también una limpieza de la cisterna o del aljibe por dentro. Acervo regulatorio y flujo regulatorio. Acervo o stock regulatorio, flujo regulatorio. Tienes que trabajar en ambas dimensiones. Limpiar el aljibe, limpiar la cisterna de regulación y trámites absurdos, inútiles, onerosos que atoran a los empresarios y a los ciudadanos, pero también garantizar que el agua que entra esté bien filtrada. Y así entonces pasamos esa criba, esos filtros en ese tiempo, y él presentó una adición al título tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, conforme a la cual se crea en el año 2000 la COFEMER y sustituye a la URE. Segunda etapa. Tercera etapa, muy rápido, ya estando en la COFEMER, tengo el privilegio de suceder a mi tocayo en la responsabilidad y de tratar de alcanzarle el paso por lo mucho y muy bueno que había dejado ahí, él y sus predecesores. Presidente Vicente Fox, él le entendía porque era empresario. Y en ese sentido, la instrucción fue acercarse a los empresarios, trabajar una lista de 63 trámites de alto impacto con el Chacho Barraza, entonces José Luis Barraza, presidente del CCE, y con todos los organismos cúpula, con Parmex, con Canaco, con Camín, la Asociación de Bancos de México, hacer también o construir puentes con la sociedad a través de los medios de comunicación, tener cercanía con los gobiernos estatales y municipales, pero la instrucción era daltonismo. Y así me tocó trabajar con Natividad González Parás, gobernador de Nuevo León del PRI, con su secretario de Desarrollo Económico, Ildefonso Guajardo, hoy secretario de Economía y más adelante presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, con Enrique Patrón Laviada de Yucatán, Acción Nacional, con Amalia García en Zacatecas, PRD, con Ismael Hernández de Heras, Durango, PRI, con Enrique Peña Nieto, Estado de México, PRI, con Marco Antonio Adame, Morelos, PAN, con Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán, PRD. Daltonismo. El tema es México. Anteponer el interés nacional, y eso es en lo que se equivocan gravemente los políticos. Por eso Konrad Adenauer decía que es demasiado importante la política para dejárselas a los políticos, porque no anteponen el bien nacional en lo general, sino solo sus intereses particulares. De tal suerte que en ese sentido, pues hicimos ese trabajo, 63 trámites de alto impacto con los empresarios, con todos el gobierno federal trabajando en apretar esos trámites, eliminando y simplificando. Trabajamos con la OCDE, con el BID, con el Banco Mundial, con APEC, fuimos robusteciendo el Registro Federal de Trámites y Servicios, etcétera. Ya dentro de la COFEMER, segunda etapa. Primera fuera de la COFEMER, presidente Salinas, presidente Zedillo, Dirección General de Inversión Extranjera. En el ruedo, en la COFEMER, el presidente Fox y más adelante el presidente Calderón. Y el problema con el presidente Calderón es que era monotemático. Seguridad. La mejora regulatoria no tuvo cabida como política de gobierno cuando en teoría se alineaba perfectamente con su lema de campaña.
presidente del empleo. Perdónenme ustedes la obviedad. ¿Dónde hay empleo? Donde hay inversión. ¿Dónde hay inversión? Donde hay buena regulación. Como muestra, 2 botones. Inicia el sexenio y con la venia de nuestro flamantísimo secretario don Eduardo Sojo Garza Aldape, voy a ver al jefe de la oficina de la presidencia. Me dice: Carlos, vamos a desaparecer tu COFEMER porque no ha desregulado esta nación. La ignorancia no tiene límites. Llegamos regulando esta nación desde la Constitución de 17. ¿Cómo que no hemos desregulado este país y vamos a desaparecer la COFEMER? Eso me dice el jefe de agenda, el coordinador del gabinete del presidente Calderón, que después devino secretario de Economía. Ya con eso les digo todo. Ya para qué abundo. Segundo, el senador y querido amigo y admirado amigo mío, Eloy Cantú Segovia, de Monterrey, exsecretario de Desarrollo Económico del Estado y hoy embajador de México ante la Unión Europea, preparó una iniciativa para darle a la COFEMER un mejor andamiaje institucional y no dejarla a los caprichos políticos del presidente o secretario en turno. El gobierno del presidente Calderón la boicoteó. Luego entonces la COFEMER sigue siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Hago un apunte ya para terminar esta consideración en términos ya no tanto retrospectivos sino prospectivos. Ojalá en la ley general se le dé a la COFEMER un espacio institucional solvente, sólido, robusto, independiente. Hay muchos esquemas, como se apuntaba, desde el OIRA en Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea, en el Reino Unido, los holandeses que nos llevan igual que los australianos años luz en este esfuerzo. Hay que revisar el diseño institucional de un lado y los diseños institucionales que hace rato nos explicó muy bien el subprocurador fiscal de la Federación, para ver cuál debe ser el diseño institucional que debe tener la COFEMER. El que tiene hoy en día es inapropiado, insuficiente, endeble para la gran misión que está cumpliendo esta comisión contra viento y marea. Más vale que se conozca y se reconozca esto, mi buen Mario Emilio, ahí te lo encargamos mi tocayo y yo, y todos a los aquí presentes, porque en la medida en la que se tenga un sólido andamiaje institucional, estará menos expuesta a las veleidades y los caprichos políticos o a la ignorancia y la arrogancia de aquellos que de pronto llegan a una Secretaría de Estado, se trepan a un ladrillo y les da mal de montaña, como si hubieran trepado a los Himalayas. Si la vida no la tenemos comprada, menos el cargo, y no entendemos que quien tiene una responsabilidad la tiene para servir, porque si no, no sirve. De ahí que concluya yo simplemente destacando ya desde la barrera el esfuerzo del presidente Peña Nieto. Por un lado tenemos las reformas estructurales visibles, la financiera, competencia económica, energética, educación, telecomunicaciones. Pero hay una reforma invisible, una reforma estructural invisible de la que tú eres responsable y tu equipo de trabajo y el secretario Guajardo, que es la reforma constitucional. Ya era hora de ir transitando de una política de gobierno veleidosa y caprichosa como puede ser, a una política de Estado, que es una mejora regulatoria con condiciones estructurales. De ahí que entonces para mí sea muy importante que este trabajo de esta reforma regulatoria con nivel constitucional y visos de política de Estado, que parece invisible porque, como decía mi tocayo, tiene que ver con las tuberías, pero tenemos que quitar todo aquello que estorba el flujo regulatorio de buena calidad para beneficiar al ciudadano y a los empresarios que en condiciones de competencia sana y equitativa le apuestan a este país para producir riqueza y generar empleo. Ahí hay un enorme reto y estoy seguro que con la ley general se podrá acometer. Perdón que me haya extendido, pero es simplemente la emoción que ustedes dos me contagiaron. Gracias.
Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias Carlos Arce, Carlos García, muy, muy claro. De no saber tu origen pensaría que eres norteño. Muy, muy brillante también tu exposición, importantísimo lo que comentas y las contribuciones que puede hacer la política de mejora regulatoria a la cultura de la legalidad, la cultura del tope. Yo lo he venido diciendo también de una manera diferente, pero coincido en el concepto de que en México hemos sido muy aptos para hacer las cosas excesivamente complicadas y difíciles para la gente, para los empresarios. Y antes de proceder a proyectar los mensajes de Alfonso Carballo y luego de Virgilio Andrade, sé que te tienes que ir al aeropuerto. Y también, aunque fuiste muy claro y tengo muchas preguntas, el foro no nos va a dar el tiempo para poderlas hacer. Sin embargo, en tu caso fuiste servidor público en cuatro administraciones federales y luego te tocó ser titular de la COFEMER, ser casi 5 años y fue transeccional. De tener un presidente, el presidente Fox, muy comprometido en la materia, creo que ha sido el único presidente que ha presidido las reuniones del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria. Es correcto. A partir de ahí, la ley no establece que sea el presidente de la República, pero el presidente Fox, yo lo recuerdo que hablaba mucho del tema. Y luego llegamos al sexenio del presidente Calderón, donde ciertamente no, la historia y lo que nuestro cronista en la COFEMER, Julio Rocha, nos ha comentado algunos de esos aspectos. Las dificultades que hubo en el sexenio del presidente Calderón para mantener la COFEMER, y si no la desaparecieron quizás fue porque estaba en ley. Y ha sido muy, muy vívida y muy, muy emotiva tu exposición. Pero una sola pregunta aquí haría. Y ahora de manera retrospectiva también, ¿qué harías diferente si pudieras regresar el tiempo atrás a tus inicios como titular de la COFEMER? ¿Qué harías diferente a lo que hiciste? Quizá tener la sensibilidad que tú has tenido de en un foro de esta naturaleza convocar a todos mis predecesores, pero más allá de este foro para poder trabajar con ellos 1 o 2 veces al año, teniendo la humildad. Viene de humus, es el origen etimológico latino de la palabra. Humus es tierra. El humilde pues no es un bueno para nada, es el que está aterrizado, el que tiene los pies en la tierra para recibir retroalimentación 1 o 2 veces al año en una reunión de trabajo de qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, y por lo mismo aprender de la experiencia de ellos de manera mucho más cercana en una especie de revisión de trabajo, no solo en foros como este, sino de trabajo respecto de cómo hacer las cosas mejor. Finalmente, alguna vez cuando negociábamos el TLC en Japón, mi colega y brazo derecho de negociaciones internacionales y más adelante compañero mío en la COFEMER, Miguel Flores Bernés, quien después llegara a ser comisionado en la COFESE, me regaló un cuaderno que tenía 2 inscripciones, una en español y una en inglés y otra en japonés, que decía, en Narita, me lo compró en el aeropuerto: la madre naturaleza nos ha dotado de 2 ojos, 2 oídos y una boca, señal que lo que tenemos que observar y escuchar para aprender es mucho más que lo que tenemos que hablar. Por ahí me iría. Y en términos de experiencias, muy brevemente, como se las preguntabas a mi tocayo, comparto 2 muy puntuales. Sector telecomunicaciones. Viva la mejora regulatoria en los bueyes de mi vecino. Llega el acuerdo de convergencia. ¿Para qué? Para efectos de que los consumidores pudieran tener las mejores condiciones, los consumidores, porque así democratizas la economía. La definición de democracia la tenemos en el artículo 3º constitucional, a propósito de la educación. No solo es un
régimen político o un orden jurídico, dice la Constitución, sino un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Hay que democratizar la economía de este país, porque la mitad de la población es de gente pobre y la revolución se peleó hace 100 años. ¿Cómo es posible? Decía César Luis Menotti cuando llevó a la selección argentina al campeonato mundial, y es lo que no entendemos en la Federación Mexicana de Fútbol. El fútbol no se gana con patrocinios, comerciales, billete. El fútbol se gana con goles, no con aproximaciones, decía Menotti. Y entonces, ¿a qué viene todo esto? Pues simplemente que necesitamos, primer ejemplo, suena la red federal y era un secretario de Estado. Y el acuerdo de convergencia estaba en la COFEMER justamente para que los prestadores de servicios pudieran concurrir, eliminando barreras de entrada en el sector telecomunicaciones para prestar voz, video y datos. Es decir, telefonía, 1, 2, TV restringida y 3, internet. Y me dice claramente el señor secretario: le voy a pedir tu renuncia al presidente de la República. Nada más que tuve el privilegio de estudiar con padres jesuitas y me enseñaron suaviter in modo, fortiter in re. Suave en la manera, no te muevas de donde estás. Le dije: señor secretario, con mucho gusto, usted le pide la renuncia, mi renuncia al señor presidente, y yo salgo a medios a explicar por qué. Desde entonces me trató de tú. Así es que eso es en lo que estamos. Suaviter in modo, fortiter in re. Primer escenario. Segundo escenario, un grupo gasolinero muy importante en México llegó y me dijo: mira, Carlos, me mostraron un mapa, tenemos ya todas estas gasolineras compradas que son de propiedad del grupo en todo este troncal carretero. Lo que queremos es una regulación que impida que otros actores distintos de nosotros tengan gasolineras en todo este troncal carretero. Y para eso hemos hablado con Pemex y ya tenemos lista la regulación. Pero hay una característica: te vamos a depositar en la cuenta que tú nos digas $1,000,000 en la divisa que tú requieras, y a nombre de quien nos lo pidas. $1,000,000. Más adelante fui con el secretario Eduardo Sojo, nada más para estar preparados. Y les dije: miren, señores, fíjense ustedes que yo tengo seguro de vida, seguro de gastos médicos, seguro de casa, porque yo creo en la cultura del seguro, seguro de casa, seguro de autos, un sueldo digno, una familia maravillosa, y no necesito su dinero, porque no es más rico, decía Antístenes, el griego, el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo no lo necesito. Y como entraron, se fueron. ¿Saben cómo se traduce la corrupción? De una forma muy sencilla: nunca hagas algo que no puedas explicarle a tu galán, a tu galana, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos. Nunca hagas algo que no puedas explicarles viéndolos a los ojos. Segunda experiencia. Concluyo brevemente, muy brevemente, no venía yo preparado. Perdón, pero brevemente. Este país, con todo y sus reformas estructurales, nunca alcanzará a Corea del Sur, y el PIB per cápita de México en los años 60 duplicaba el PIB per cápita de Corea del Sur. Hoy nos llevan años luz por un tema que para bailar se requieren dos: ciudadanía y gobierno, empresarios y gobierno. Se llama corrupción. La crisis de México. México viene padeciendo hace algunos años una crisis que se agrava día con día, pero como en los casos de enfermedad mortal, nadie de la familia habla del asunto o lo hace con un optimismo trágicamente irreal.
La crisis proviene de que las metas de la Revolución Mexicana se han agotado al grado de que el término mismo de revolución carece ya de sentido. Y, como de costumbre, los grupos políticos y los partidos continúan obrando guiados por los fines más inmediatos, sin que a nadie parezca importarle el destino lejano de la nación. Me salto párrafos enteros y leo este. Con todo, los logros de la Revolución Mexicana en la prosecución de sus tres metas mayores, libertad política, reforma agraria y organización obrera, no han sido ni parcos ni magros. Esos logros habrían bastado para mantener por largo tiempo la autoridad moral del gobierno, si a los ojos de la nación los esfuerzos para conseguirlos hubieran tenido una probidad, una honestidad inmaculada. Lo humanamente imposible era conservar la fe en un gobernante a la par mediocre y deshonesto. Así, una corrupción general, ostentosa y agraviante, cobijada siempre bajo un manto de impunidad, ha dado al traste con los programas de la revolución, sus esfuerzos y sus conquistas. La aspiración única de México es la renovación tajante, la verdadera purificación. Aspiración que solo quedará satisfecha con el fuego que arrase hasta la tierra misma en que creció tanto mal. Marzo de 1947, hace 70 años. El título del opúsculo es La crisis de México. Su autor, un profeta, como lo llama su discípulo favorito Enrique Krause, porque tiene nombre de profeta igual que Moisés, Ezequiel o Jeremías. Daniel Cosío Villegas, el fundador del Fondo de Cultura y rector del Colegio de México. 1947, señoras, señores, la crisis de México tiene una explicación profunda y se llama corrupción. No podemos permitir que ningún orden de gobierno, no podemos darnos el lujo que en ninguna instancia pública o privada subsiste este fenómeno y este doloroso cáncer que con metástasis tiene postrada de rodillas esta nación. No emergeremos como una nación digna, ni sacaremos de la pobreza a la mitad de los mexicanos mientras sigamos siendo tan corruptos como lo somos. Ya estuvo suave de políticos corruptos, de empresarios corruptos y de ciudadanos corruptos. No hagamos algo que no podamos explicar a nuestros hijos viéndolos a los ojos. Muchas gracias, Carlos. Me quedo con muchas cosas, pero una de las cosas con las que me quedo es sumar para multiplicar. Si todavía tenemos unos momentos antes de tu salida al aeropuerto, me gustaría que pudiéramos proyectar el video que amablemente desde Italia nos envió esta mañana nuestro amigo Alfonso Carballo, que entiendo al irte tú de la COFEMER queda como interino a él y después de hecho lo ratifican hasta el final de la administración del presidente Calderón. ¿Está el video de Alfonso Carballo? Buen día, amigas y amigos participantes en la Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria que se celebra en el municipio de Solidaridad del bello estado de Quintana Roo. Esta conferencia sin duda representa un importante foro para compartir las experiencias y conocimientos con el fin de generar las mejores prácticas y con ello promover mayores beneficios para la sociedad. Agradezco infinitamente la invitación que gentilmente me ha extendido el titular de la COFEMER, el licenciado Mario Emilio Gutiérrez Caballero, y también envío un afectuoso saludo al secretario de Economía, al licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, así como a mis amigos titulares de la COFEMER, el licenciado Carlos Arce Macías, al licenciado Carlos García Fernández y al maestro Virgilio Andrade, con quienes tuve el honor de colaborar en diversas etapas del programa. Tuve el honor de servir en la entonces Unidad de Regulación Económica y vivir su transformación que dio como resultado la creación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el año 2000. Ya para el año 2009, el programa estuvo inmerso en un entorno muy complejo. En ese año se presentaban los severos efectos de la crisis económica internacional, la mayor crisis experimentada en los últimos 80 años en el mundo.
Esta situación demandaba promover diversas políticas y diseñar mayores herramientas para generar una rápida recuperación económica. De esta forma, la COFEMER representó una pieza clave dentro del sistema regulatorio en México. Como reformador, se promovieron diversos programas, entre los que se destaca el Programa de Reforma Regulatoria Base Cero, el cual tuvo como finalidad la facilitación de la vida de los ciudadanos y de las empresas. Esto implicó trabajar estrechamente con diversas agencias del Gobierno de la República y con las entidades federativas y distintos municipios del país. Como resultado de estos esfuerzos, la mejora regulatoria contribuyó significativamente para que México mejorara 13 posiciones en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, al pasar de la posición 66 a la posición 53 entre 140 economías que son evaluadas en dicho indicador. Asimismo, México incrementó 38 lugares en el ranking de apertura de empresas del Estudio Internacional Doing Business, al pasar de la posición 74 a la posición 36 entre 185 economías que son evaluadas en este indicador. También se llevaron diversos diagnósticos sobre el marco regulatorio nacional, destacándose el estudio sobre la fortaleza institucional de las agencias regulatorias en México. Sin embargo, para mejorar el entorno regulatorio, la fortaleza institucional es una condición necesaria, mas no suficiente. La gestión de las agencias reguladoras y sus capacidades para generar valor público representaba uno de los mayores retos en esos años. Resultaba por ello prioritario que la función de la COFEMER fuera entendida dentro del sistema regulatorio nacional y su papel como reformador. Por ello se trabajó estrechamente con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, en el diseño de nuevas herramientas de nueva generación, como la aplicación del modelo de costeo estándar, el cual permitió conocer dónde existían las mayores cargas regulatorias dentro de las diversas agencias reguladoras en el país. También se creó la manifestación de impacto regulatorio ex post y la manifestación de impacto regulatorio de competencia para poder promover mejores eficiencias en estos mercados concentrados. Finalmente, la COFEMER desarrolló 4 distintos diplomados, contando con la participación de 13.300 personas de más de 30 países. El objetivo de estos diplomados fue generar mayores capacidades y fortalecer lo más valioso del programa de mejora regulatoria, su capital humano. Por eso, la Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria que hoy se celebra en Quintana Roo resulta muy relevante, puesto que es un foro para poder intercambiar las mejores experiencias y con ello trazar la agenda pública para los siguientes meses. Por eso también celebro que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria haya promovido la formación de capacidades con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y con ello fortalecer el capital humano de todos los reguladores y todos los participantes en el desarrollo de los mercados. Finalmente, quiero reconocer el enorme trabajo que está realizando la COFEMER en este sexenio, un sexenio que se estuvo caracterizado por múltiples reformas, y por ello no me queda más que felicitar esta labor y exhortarlos a que sigan trabajando por el desarrollo de México. Les mando un afectuoso abrazo. Desafortunadamente no pude estar acompañándolos, pero seguramente estaré muy pronto en contacto con ustedes. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que desde que era diputado local en Nuevo León y participaba en la Comisión de Fomento Industrial, que era el secretario de la comisión, tuve contacto yo con el entonces titular de la COFEMER, con Alfonso Carballo, y él siempre conmigo fue muy generoso. Me invitó a cursar estos diplomados de los que él hablaba y que de hecho es la base de lo que tenemos hoy con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y luego toca que termino mi término como diputado local y el gobernador de Nuevo León, en ese entonces Rodrigo Medina, me dice: oye, te invito al equipo, hay algunas vacantes y si no podemos ver si hacemos movimiento. ¿Qué cartera administrativa? Y le digo yo, titular de la Unidad de Mejora Regulatoria. Y me dijo el gobernador: ¿cómo? ¿Y por quién está ahí? Le dije: no, la tienes vacante. ¿Y por qué te interesa eso? ¿Qué hacen ahí? Y le dije: gobernador, para mí ya le doy mis motivos. Y finalmente llego a la Unidad de Mejora Regulatoria, que era una unidad muy débil, pero en el tiempo que estuvimos tuve mucho apoyo de los secretarios y del propio gobernador, y Alfonso Carballo fue una pieza fundamental para las acciones que logramos hacer en ese momento. Ahora Alfonso no pudo estar presente aquí con nosotros, pero desde aquí
les pido que me acompañen dándole un aplauso que va hasta Italia. Finalmente, tenemos el testimonio del último titular de la COFEMER, previo a un servidor, que es Virgilio Andrade. También tenemos el amable video. Virgilio, el día de ayer entiendo que viajó a Chiapas, regresó como a las 12 de la noche y a esa hora creo que llevó a cabo la filmación de su mensaje, lo cual mucho le valoro. Ya estaba confirmado, no pudo venir toda vez que en su posición actual su jefe directo, el secretario José Antonio Meade, lo convocó a una reunión a las 4 de la tarde de hoy y ayer muy apenado me dijo: no voy a poder acompañarlos, me apena mucho, pero te envío este testimonio. Entonces les pediría si lo pudiéramos proyectar. Muy buenas tardes allá en Cancún. Me da mucho gusto saludar a quienes integran la COFEMER, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y también a quienes están asistiendo al 5º encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria, así como a la 39ª Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria. Por supuesto, me hubiera encantado estar en el evento que están ustedes organizando, pero debo cumplir con otras tareas y lamentablemente no pude acompañarles de manera presencial, pero estoy aquí con ustedes para poder platicar y desde luego agradecer la invitación que el director de COFEMER, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, y que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, me han hecho para participar en este encuentro con un testimonio. Y me da mucho gusto, reitero, saludar al equipo de COFEMER y a todos quienes visitan a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, tanto de las entidades federativas como también de distintas partes del continente americano, así como de organismos multilaterales. El objetivo de esta plática es narrar y platicar lo que sucedió en la gestión que me tocó encabezar del 10 de diciembre de 2012 hasta el día 2 de febrero de 2015 en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en la COFEMER. Básicamente, podría resumir que las grandes tareas al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto en materia de mejora regulatoria estaban en 3 dimensiones: la dimensión nacional, la dimensión con las entidades federativas y municipios a nivel local, y también la dimensión internacional. La COFEMER había desarrollado a lo largo de sus 11 años anteriores distintos esquemas de trabajo muy consolidados, particularmente en lo que se refiere a la manifestación de impacto regulatorio para proyectos normativos surgidos de las instituciones del gobierno federal y también el desarrollo del sistema de apertura rápida de empresas a nivel local. No podemos olvidar que también la COFEMER había ya establecido desde un punto de vista estructural y sistemático el Registro Federal de Trámites y Servicios para efecto de trabajar de manera permanente en su simplificación. Así que a principios de 2012, COFEMER era una institución estructuralmente relevante y muy formada para poder trabajar en múltiples mejoras derivadas de los avances que ya traía de los años anteriores, particularmente también de la gestión de Jorge Carballo, quien estuvo al frente antes de un servidor. En estos 3 retos, a nivel federal, íbamos a enfrentar la aplicación de la manifestación de impacto regulatorio a las reformas estructurales surgidas del Congreso,
los elementos regulatorios vinculados con la reforma energética, con la reforma de telecomunicaciones, con la reforma financiera y algunos también vinculados con la reforma fiscal. Al mismo tiempo, por tratarse del primer bienio de gobierno, existe un mandato de ley en el cual debe conformarse un programa integral de mejora regulatoria, el cual tuvo canalización en un decreto presidencial el 5 de febrero de 2015. ¿En qué consiste la estrategia y el Programa Nacional de Mejora Regulatoria? En la obligación de las 320 instituciones de la Administración Pública Federal para que establecieran sus planes para mejorar sus distintas normas, para que generaran los mayores beneficios con los mejores costos, con los menores costos en distintos ámbitos de la vida nacional. Y al mismo tiempo, propuestas para simplificar sus trámites y servicios. Es así como a partir del 5 de febrero de 2015 se establecieron las bases específicas para poder hacer el trabajo en las 320 instituciones del gobierno federal. A nivel federal también quedó el compromiso de iniciar la disminución sistemática del costo de los trámites que el gobierno federal aplica para distintos servicios o para distintos requerimientos que como personas luego necesitamos cumplir. Y en ese sentido nació también de manera paralela la Estrategia Digital Nacional para poder utilizar la tecnología en la simplificación de trámites y al mismo tiempo con calculadoras regulatorias y con metodologías que la COFEMER desarrolló, poder precisamente disminuir el costo del 4.25% del PIB hasta llegar a niveles de alrededor del 3.5%. Hasta iniciado 2015, la disminución lograda fue al 3.92%, pero me alegra mucho que con el trabajo de Mario Emilio Gutiérrez Caballero ya los niveles estén casi rozando el 3% o probablemente menos, lo cual implica que la simplificación de trámites y servicios ha sido una prioridad. Finalmente, en el ámbito federal, nacido de un encuentro del Gabinete Presidencial el 9 de enero de 2014, iniciaron los planes para poder consolidar en una reforma constitucional el concepto de mejora regulatoria. El actual director, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, impulsó de manera decidida esta reforma constitucional que además fue promulgada a los 100 años de nuestra Constitución. Por lo tanto, la mejora regulatoria es un principio que será aplicable a todo el país y en todos los niveles de gobierno. Hablando de niveles de gobierno, en la dimensión local también había una tarea a principio del sexenio, impulsada sobre todo por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en diciembre de 2012. Generar una agenda común de mejora regulatoria con todas las entidades federativas, orientada fundamentalmente a poder tener órganos de mejora regulatoria en todos los gobiernos, aplicación de manifestaciones de impacto regulatorio a proyectos normativos, simplificación de trámites de servicios y conformación de un catálogo común de los mismos que también incluyera al nivel local y al nivel municipal. Y finalmente, en esta agenda común de mejora regulatoria, poder incorporar los parámetros que ha establecido el Banco Mundial para facilitar la apertura de negocios
con base en la experiencia que COFEMER mismo creó del sistema de apertura rápida de empresas. Con base en esta agenda común, la COFEMER firmó entre 2013 y febrero de 2015 17 convenios de cooperación por parte de la COFEMER a la mejora regulatoria con entidades federativas. Pudimos firmar con 16 estados y también con la Ciudad de México, pero también incluimos a algunos municipios, concretamente a 23, además de incorporar al Poder Judicial para efecto de trabajar uno de los 4 ámbitos de la facilidad para hacer negocios que el propio Banco Mundial contempla para las entidades federativas. Así que alrededor de la agenda común, COFEMER estableció un trabajo intenso con cada uno de los estados de acuerdo a sus necesidades para seguir un mismo camino de mejora regulatoria y en ese sentido lograr los mayores beneficios con la aplicación normativa con los menores costos posibles, concepto que desarrolló la subsecretaria Rocío Ruiz a lo largo de su experiencia en la Secretaría de Economía. Una tercera dimensión muy importante. Siempre como principios de derecho internacional, la cooperación internacional para el desarrollo forma uno de los brazos fundamentales en la política exterior mexicana. Y dentro de la cooperación internacional para el desarrollo, indudablemente la mejora regulatoria es un activo muy importante que tiene México en virtud de la experiencia, pero particularmente del grado de sistematización que tiene en lo que se refiere a la agenda de mejora regulatoria. Y más en específico, en lo que se refiere a la aplicación del método de las manifestaciones de impacto regulatorio para aquellos proyectos normativos de alto impacto, porque uno de los requisitos fundamentales es la apertura a la consulta de ciudadanos y grupos de estos proyectos normativos de alto impacto que vienen de los órganos reguladores y que necesariamente pasan por COFEMER, en la materia ambiental, en la materia de agricultura, en la materia financiera, en materias que tienen que ver con el comercio. Y en ese sentido, esta experiencia de apertura de consulta, que forma parte de la sociedad abierta y que forma parte también de los conceptos actuales de participación ciudadana, se convirtieron en una fortaleza por parte de México, a tal grado que gracias a esta aplicación y desde luego con las orientaciones internacionales, se logró que México esté posicionado como número 1 en materia de política regulatoria dentro de los países de la OCDE. El impulso internacional tuvo distintas dimensiones. La dimensión de la cooperación a través de órganos multilaterales y la dimensión también de la cooperación bilateral. A nivel de organismos multilaterales, México es miembro del Comité de Política Regulatoria de la OCDE. Asimismo, participa y desarrolló dicha participación con el Banco Mundial entre 2013 y 2015. Y también incorporó el tema de mejora y política regulatoria en los acuerdos de la Cuenca del Pacífico y de APEC. Al mismo tiempo, en aquel entonces, entre 2013 y 2015, la experiencia de política regulatoria de México permitió incorporar rápidamente el tema como parte vertebral del Acuerdo Transpacífico TPP, que aunque no haya culminado, ha dejado un precedente que puede ser manejado en las nuevas experiencias de negociación de los tratados de libre comercio. Todo ello a nivel multilateral, además de la relación con el Banco Mundial. A nivel bilateral, estableció la COFEMER convenios de cooperación con distintos países
en distintas regiones del mundo. Como ha expresado quien fuere canciller José Antonio Meade, México tiene distintas pertenencias en el mundo y las pertenencias tienen razones geográficas. En ese sentido, establecimos acercamientos con el órgano regulador de los Estados Unidos, también con El Salvador, con Costa Rica, con Colombia, igualmente con Chile y con Brasil, ello en América. En otras latitudes, como en el sudeste asiático, tuvimos la oportunidad de abrir acuerdos de cooperación y marcos de entendimiento bilateral con Indonesia, con Vietnam y también con la República Popular de China. Al mismo tiempo, México fue considerado para participar en foros de cooperación de la OCDE con regiones tanto en América Latina como también en la propia parte del Pacífico desde la perspectiva asiática. Estos fueron los trabajos que fueron realizados a lo largo de los primeros 2 años. Debemos recordar que en un sexenio los primeros 2 años son para establecer agenda y también para trazar alguna ruta que se seguirá en el mediano plazo. Y los siguientes 4 años son de consolidación y de gran avanzada de las políticas que se hayan determinado. En ese sentido, reitero el reconocimiento a Mario Emilio por lo que ha hecho actualmente bajo la tutela del secretario de Economía, pero coordinando la COFEMER, porque ha logrado establecer y ha logrado impulsar la reforma constitucional que hoy tiene a la mejora regulatoria por un principio general que obligatoriamente tendrá que seguir el gobierno de México, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, como un mecanismo para facilitar la vida a las personas y sobre todo facilitar el desarrollo de los negocios en beneficio, por supuesto, de las propias ciudadanas y de los propios ciudadanos. Mario Emilio impulsó también una agenda en la cual en la manifestación de impacto regulatorio se tienen consideraciones de cumplimiento de derechos humanos. Entonces, cada uno de los proyectos normativos surgidos desde la administración pública deben considerar la dimensión de derechos humanos. Y Mario Emilio no se ha cansado de perfeccionar los elementos fundamentales de la facilidad para hacer negocios a nivel local, como es el perfeccionamiento del otrora SARE y que hoy tendrá manifestaciones distintas en la facilidad para hacer negocios a nivel de entidades federativas y de municipios. Finalmente, lo que hoy se está viviendo en Cancún es una prueba fehaciente de que la COFEMER mantiene los esfuerzos de cooperación internacional para efectos de poder hacer de la mejora regulatoria un principio global de gran bienestar para todos, además de para los mexicanos. En ese sentido, reitero mi agradecimiento y mi felicitación a los actuales titulares de COFEMER y desde luego a toda la historia que acompaña a esta institución que coadyuva en favor de la mejora regulatoria, de la simplificación de trámites y servicios y, por supuesto, de tener normas más adecuadas a los contextos para que nos den más, quitándonos menos. Muy amables y que sigan teniendo mucho éxito en este encuentro allá en Cancún. Mis saludos a todos. Muchas gracias. Han sido muy generosos, quisiera extender este panel, ha sido muy rico, para mí es una delicia, quisiera seguir
preguntando y escucharlos, pero sé que estás ya nervioso, está por despegar tu vuelo, estamos a 1 hora y cacho, pero vas a llegar al avión. Antes de cerrar el panel, quisiera rápidamente, como un pequeño homenaje a esta que es su institución, a nombre de quienes elaboramos en la COFEMER actualmente, reconocer su trabajo, su esfuerzo, el hecho de que dejaron sus ocupaciones para acompañarnos. Sé que no fue fácil en ambos casos, y si no hubieran estado, pues no hubiéramos tenido este panel, hubiera sido totalmente virtual, pero en verdad les agradezco mucho. También el municipio les quiere agradecer. Quiero entregarles una pequeña placa que trae este diseño, diseñado también por la coordinadora ejecutiva Alejandra Díaz. Simplemente dice MERE, de Mejora Regulatoria, Secretaria de Economía, Comisión Federal de Mejora Regulatoria. La COFEMER otorga el presente reconocimiento, en este caso Carlos Arce Macías, por ser parte de la historia y por seguir apoyando comprometidamente los esfuerzos de la política de mejora regulatoria en México. Carlos, muchísimas gracias. En el mismo sentido, igualmente, Carlos García, sé que ya te tienes que ir, pero con este pequeño, muy significativo reconocimiento también por ser parte de la historia y por seguir apoyando los esfuerzos que tiene como misión presidir la COFEMER. Muchas gracias. De parte del municipio. Y bueno, también no son como los del CIDE, ¿verdad? Tampoco tiene valor curricular ni comercial. Un pequeño homenaje a tu apoyo, tu compromiso y respaldo de las acciones que tenemos en la COFEMER. Carlos, a correr. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Igualmente a nuestro amigo Virgilio Andrade, me están diciendo que se está transmitiendo en vivo y que nos está viendo y nos está escuchando. Muchísimas gracias, Virgilio. Igualmente el reconocimiento personalmente, si me lo permite, el maestro Virgilio Andrade se lo haremos llegar directamente ahí en su oficina por parte de un servidor. Muchas gracias. Y ahora, para terminar, simplemente sé que algunos de nuestros compañeros, Ale, ya cerramos, un aviso parroquial. Gracias. Conseguimos que el turibús salga entre 7:30 y 8 del lobby de Colonial. Cada 10 minutos van a estar saliendo turibús. Es aquí mismo en el hotel, pero es en la playa del lado izquierdo, entonces caminando sí son como 25 minutos. Les recomendaría que se fueran en el turibús. Salen, insisto, a partir de las 7:30 del lobby de Colonial y hasta las 8 cada 10 minutos. Por mi parte es todo, jefe. Me comenta el coordinador de estados y municipios que siguen los trabajos mañana. ¡Yay! Talleres de capacitación a partir de las 12 del día y hasta las
De 12 a 1:30 y de 1:30 a 3. Los vemos en la cena de clausura.